Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Un segundito, por favor. Vamos a esperar unos segunditos a que se incorpore más gente. Aunque bueno, ya veo que es la hora. Bueno, me voy presentando para los que no me conozcáis. Mi nombre es Beatriz Pintado y lo primero quería agradecer a Prediz Castilla y León y a Fundación 11 por esta iniciativa tan maravillosa de empezar a trabajar en estos momentos de cambio, las emociones. Esta es nuestra cuarta webinar realmente. En las anteriores webinares hemos trabajado las emociones y los pensamientos en general, hemos trabajado cómo afrontar el desconfinamiento. El anterior lunes hablamos de cómo afrontar el miedo y la incertidumbre y hoy vamos a meterle mano a la tristeza y a la angustia, ni más ni menos. Así que bueno, si estáis preparados, por mi parte vamos a ir comenzando. Os decía que mi nombre es Beatriz Pintado. He trabajado recientemente como orientadora laboral para Prediz Castilla y León y como coach. Estoy formada en inteligencia emocional, en coaching, en programación neurolingüística, especializada en coaching sistémico. Y aplico mi trabajo como orientadora a todos estos conocimientos que tengo para ayudar a las personas en su proceso de conocimiento. Acompaño a esas personas en su descubrimiento y en la consecución de sus objetivos. Así que si os apetece y queréis veniros conmigo, vamos hoy a transitar por estas dos emociones tan maravillosas como son la tristeza y la angustia. Así que vamos a ella. Vamos con la tristeza. Empezamos con ella. La tristeza es una de las emociones básicas junto con, os recuerdo las otras, la alegría es la alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. Esas son las 6 emociones básicas que los expertos se han puesto de acuerdo en decidir que son esas. La tristeza forma parte de esa clasificación y se define como esa emoción que surge ante la pérdida de algo valioso para la persona. Puede ser un objetivo, puede ser una situación, puede ser una persona, algo, una pérdida que la persona considera valiosa, o bien puede ser tristeza ante una situación adversa que no sabemos cómo afrontar. Por ejemplo, perfectamente podría ser una situación adversa esta por la que estamos pasando, esta situación de crisis sanitaria, COVID-19. Muchas personas me han comentado que la emoción predominante que han tenido en esta situación ha sido la tristeza, que les daba pena ver pues, al principio cómo las calles estaban vacías, cómo la gente a lo mejor se apartaba por la calle cuando te veía, pena por supuesto por las personas fallecidas, ¿no? Es una emoción que ha estado muy presente entre nosotros en esta situación. Otro ejemplo, podemos sentir tristeza pues, cuando hemos pasado por un divorcio, la pérdida de un ser querido, por supuesto, o por ejemplo cuando tenemos una discapacidad o perdemos algún miembro de nuestro cuerpo o alguna función de nuestro cuerpo. En ese caso normalmente se produce en nosotros esta emoción que hay que saber gestionar para que no se instale en nosotros y se quede ahí cómodamente, ¿vale? Deciros también que no tiene por qué ser ni una pérdida de una meta valiosa o una situación adversa, que a veces podemos sentir tristeza después de haber sentido una emoción muy fuerte, muy intensa, como por ejemplo que hemos aprobado unas oposiciones, que ha nacido nuestro primer hijo. Es una emoción tan fuerte de alegría que nos surge que después el cuerpo se relaja y nos puede entrar cierta tristeza, ¿no? Que sepáis que también puede darse en esa circunstancia tan especial. ¿Vale? Seguimos. ¿Os parece que la tristeza es una emoción negativa?
Mirad, podéis responderme metiéndose en el chat. Ahí en el chat podéis podéis contestarme. Y si luego tenéis preguntas que hacerme, podéis hacerlo también, o bien a través del chat, o recomiendo que lo hagáis a través de la opción de preguntas, ¿vale? Y al final de esta webinar yo os las contestaré. ¿De acuerdo? Y bueno, si queréis cogeros un papel y un boli para apuntaros todas las cosas que os voy a contar, pues fantástico. Entonces, bueno, os preguntaba, ¿os parece que la tristeza es una emoción negativa? Porque normalmente esa emoción, la tristeza, la ansiedad, se asocian a negatividad. ¿Qué os parece? ¿Qué me decís? ¿Me decís algo? ¿Es una emoción negativa para vosotros? ¿No me decís nada? A ver, por ahí, sí, me dicen. Es necesaria, pero es negativa, dice Carlos. Bueno, Cristina, yo creo que si dura en el tiempo es negativa, pero puede ser positiva para crecer. Muy bien, Cristina. Alberto nos dice que es negativa. Vale, bueno, lo primero que os digo es que las emociones no son ni positivas ni negativas. Esto lo hemos visto en anteriores webinares también. Tienen una función que cumplir, todas ellas, y nos inducen a ello, ¿no? A esa función, que ahora vamos a ver cuál es la de la tristeza. Luego, no es negativo. Culturalmente podemos entender que en España a lo mejor la tristeza se entiende como negativa, pero a lo mejor en otros países como Japón no es así, ¿no? No lo es. Que sepáis que las emociones no son positivas ni negativas, están ahí para darnos un mensaje que tenemos que recoger, ¿vale? Mirad, en ese caso, ¿qué función tiene la tristeza? La tristeza, la función que tiene es de restauración, de reparación, de curación. Porque lo que hace es, primero de todo, reduce tu nivel de actividad. Lo reduce, hace que vayas más despacio, que te ralentices, porque pretende centrar la atención en ti mismo, favoreciendo la introspección y el análisis constructivo. La tristeza es un ir hacia adentro. Cuando uno está triste no le apetece salir. Si habéis estado tristes en esta situación de COVID-19, pues bueno, en este caso no podíamos salir, pero incluso yo sé de personas que cuando han podido salir no han querido porque no les apetecía. ¿Vale? Vale. Entonces, que sepáis que la función de la tristeza es que nosotros vayamos hacia adentro, que autoindaguemos, que miremos dentro qué es lo que nos pasa, por qué esa tristeza, qué hay detrás. ¿Vale? Esa es la función, por eso no nos apetece hacer nada. Estamos tranquilos con nosotros mismos, bueno, tranquilos relativamente, ¿vale? Y además, la tristeza lo que hace es, de alguna manera, estás reclamando la atención de los demás. Favorece muchísimo la empatía, porque os habrá pasado en vuestros círculos. Si hay alguna persona que veis que está triste, enseguida vais con ella, intentáis hablar, intentáis consolarla. De alguna manera la persona que está triste reclama la atención de los demás, aunque sea de una manera inconsciente, para que la ayuden a superar esa emoción. ¿Vale? Entonces, que sepáis que es natural que cuando estéis tristes vayáis hacia adentro y seáis más introspectivos. ¿Vale? Es lo natural, es lo suyo. Vale, ahora vamos a ver qué factores influyen en la expresión de esta emoción. ¿Por qué hay algunas personas que las vemos que están habitualmente más tristes o por qué nosotros no nos solemos poner tristes, sino que nuestra emoción es otra? Hay una serie de factores que influyen en la expresión de esta emoción. Uno de ellos son los patrones de personalidad. Ir viendo, a ver, con esto que os cuento, a ver si os sentís más o menos identificados. Mirad. Una persona que tenga un rasgo, lo veis aquí, rasgo de neuroticismo, es más propensa a padecer tristeza. Vale, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Una persona que tiene un rasgo de neuroticismo es una persona que es más inestable emocionalmente, que tiende a sentirse culpable con todo aquello que hace o no hace, que es muy exigente consigo misma,
sí, eso, pues muy exigente. Esas personas van a sentir, si tienen ese rasgo de personalidad, van a sentir tristeza con mayor habitualidad. ¿De acuerdo? Otro patrón de personalidad es el estilo explicativo pesimista, que se llama. Es decir, son estas personas que seguro que en vuestro entorno a lo mejor tenéis alguna, que se echan la culpa de todo lo malo de lo que les pasa. Si les pasa algo malo es culpa de ellos, porque han dicho algo mal, han hecho algo mal. Y si les pasa algo bueno, eso es fruto del azar, no depende de ellos, sino que ha sido de casualidad, suerte o azar, que les ha pasado eso bueno. Entonces, estas personas, lógicamente, con ese nivel, con ese pensamiento, pues van a ser más propensas a la tristeza. Y por último, la personalidad melancólica, que se llama en psicología clínica, que son personas normalmente muy rígidas con unos valores, una ética muy, muy estricta, que no se salen nunca de sus patrones, que son muy exigentes en todos los ámbitos de su vida y que no tienen una gran capacidad de adaptación, con lo cual es un campo de cultivo muy propicio para la tristeza. Fijaos estos tres patrones de personalidad, si os identificáis con alguno de ellos o conocéis a alguien que los tenga, porque os digo que va a tener más propensión a la tristeza. Bien, otro factor muy importante que interviene en la tristeza son los factores cognitivos, es decir, cómo pensamos, cómo pienso yo. Esto ya lo hemos analizado en anteriores webinares, pero voy a insistir en ello porque es fundamental la manera en la que nos decimos las cosas, ¿no? Mirad, si nosotros atribuimos a lo que nos pasa, lo atribuimos a nosotros mismos, es una atribución interna, es decir, todo lo que me pasa es por mí, por mi culpa, por algo que yo he hecho o no he hecho. Si atribuyo lo que me pasa en general, es decir, no solamente a una situación concreta, sino a todas las situaciones. Y encima también hago una atribución estable, es decir, es yo misma cualquier meta y encima de manera permanente, para siempre. Es decir, no me pasa en una situación concreta y en un momento puntual, sino en todos los momentos de una manera permanente. Entonces, si yo hago esto, voy a tener muchas probabilidades de sentir tristeza y mucho derrotismo, porque voy a pensar que haga lo que haga, va a dar igual, porque ya, digamos, de alguna manera como que está predeterminado mi destino. Imaginaos, o sea, daos cuenta las consecuencias que tiene esta manera de pensar. Esto en psicología se llama indefensión aprendida. Es un término que utilizó por primera vez Martin Seligman, que es un psicólogo padre de la psicología positiva, y que define esta situación en la que ¿para qué voy a hacer nada? ¿Para qué? Por ejemplo, nos puede pasar ahora en esta situación, es decir, todo va a ir fatal, esto es una crisis, vamos a estar muchísimo tiempo, da lo mismo haga lo que haga yo porque esto no va a cambiar y va a pasarme en el trabajo y me va a pasar con mi pareja y me va a pasar, ¿os dais cuenta? Entonces ahí lo estamos atribuyendo, es una atribución interna, general y estable. Id chequeando vuestro cerebro a ver si tenéis esa tendencia, porque es muy probable que si así es, caigáis en esta situación de indefensión aprendida y de la cual es difícil salir, hay que trabajar mucho porque lo que hay que cambiar, luego lo vamos a ver, es la manera de pensar. ¿Vale? Voy a mirar que veo que me estáis escribiendo aquí por el chat. Vale, hola, por aquí dice Leticia, Rebeca, cuando estás triste te encierras en ti mismo y quieres estar solo. Vale, sí, es lo que decíamos. Vale. Vale, perfecto. Bien, pues continuamos entonces. Mirad, a mayores también, esto ya lo habíamos visto en anteriores webinares, cuando estamos tristes también tenemos una serie de distorsiones cognitivas acerca de nosotros, acerca de los demás y acerca del mundo, ¿no? Que algunas de ellas son estas que vienen aquí, que recogió Albert Ellis, pero puede haber muchas más. O sea,
pues, por ejemplo, acerca de uno mismo. Aquí pone, debo hacer las cosas bien, pues a lo mejor estás triste y dices, no debo estar triste, debo estar bien, la tristeza es una emoción negativa, no está bien vista, no, debo estar contento. Pues fijaos, o sea, fijaos qué creencia más completamente irracional, porque nos estamos castigando a nosotros mismos diciéndonos eso y no permitiéndonos estar triste, ¿no? Vale. Respecto a los demás, pues lo mismo. Los demás piensan que tengo que estar contento. O, por ejemplo, pasa mucho que cuando uno está triste e incluso puede estar deprimido porque lleva tiempo con esa situación, que lo oculta ante sus amigos porque no quiere, tiene miedo al rechazo, tiene miedo a que si muestra esa tristeza, los demás no le quieran. ¿Vale? Esto también es muy común, pero os digo una cosa, cuando uno está triste se ve, sale por los poros de la piel, ¿eh? Os garantizo que se ve. Esa no es la manera adecuada de trabajar la tristeza. Ahora vamos a ver cuál es la manera más adecuada. Vale, esto es lo que les decía antes. Otro factor que influye es el cultural. Hay sociedades que aceptan mejor la tristeza, normalmente las sociedades colectivistas, como puede ser pues Japón, que viven más en comunidad y se arropan entre ellos, y las sociedades individualistas, como puede ser la nuestra, que la nuestra es una mezcla. Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad completamente individualista, esa comunidad no acepta la tristeza, le parece que es de débiles, de personas que no se autorregulan. Entonces, eso también influye, claro, en la expresión de nuestra emoción, ¿no? La sociedad en la que vivimos. ¿Vale? O sea, repito entonces 3 factores importantes que influyen en la tristeza. Son el patrón de personalidad, según mi patrón de personalidad, factor cognitivo, es decir, qué me digo a mí misma, cómo me hablo, qué pensamientos tengo, y el factor cultural, el sitio donde vivo. El sitio donde vivo también influye. Vale. Vale, por aquí dice, buenas tardes, José se une. Rebeca dice, yo cuando estoy triste no quiero estar así, pero no sé cómo salir de ella. Vale, Rebeca, espero poder ayudarte porque voy a dar claves para poder afrontar la tristeza. Ahora mismo estamos un poco viendo sus características, porque es importante también saber cómo es la tristeza. A veces llamamos tristeza a algo que no lo es. Vale. Vale, fenomenal. Vale. ¿Qué consecuencias tiene la tristeza? Bueno, lo hemos mencionado antes. La depresión sería la consecuencia clara de la tristeza, es decir, ya cuando prolongado en el tiempo, ya estamos tristes durante muchísimo tiempo, es una situación de melancolía general, de falta de autoestima, una apatía, abulia, no sentimos placer por nada. En ese caso es a lo mejor probable que tengamos ya una depresión y lo suyo, si es así, es consultar a un profesional para trabajar en ello. Antes de que la tristeza llegue a la depresión, os voy a dar unas claves para evitarlo. Porque claro, es como todo, cuanto más grande se hace esa emoción, pues más difícil es gestionarla. No es imposible, pero es más difícil. Vale. Bueno, mirad, estas son algunas claves que para trabajar la tristeza, como veréis, coincide con otras emociones que hemos visto. Son estrategias comunes a la mayoría de las emociones. Podemos trabajar las emociones desde el pensamiento, desde la cognición, o sea, de una manera más cognitiva, desde la mente, o podemos trabajar la emoción desde el cuerpo, desde la emoción, desde el sentir. ¿Vale? Entonces, mirad a ver qué estrategias reguladoras os van mejor. Si sois muy mentales, yo recomiendo que vayáis al sentir. Si sois muy emocionales, os recomiendo que vayáis a la mente, a utilizar estrategias desde la mente. Vale, ¿qué estrategias son esas? Mirad, si nos vamos al pensamiento, reestructuración cognitiva, es decir, cambiar nuestra manera de pensar, romper esa cadena de pensamientos que son negativos, que nos hacen tener esas distorsiones que hemos visto antes, que nos hacen ver la realidad no como es, sino de otra manera. ¿Sí? Podemos utilizar para esa reestructuración cognitiva afirmaciones. Yo me puedo decir,
lo que a mí me resuene. Hay personas que me quiero y me acepto, todo va a salir bien. Una serie de afirmaciones, frases que si decimos muy a menudo terminan convirtiéndose en nuestra creencia y en nuestra manera de actuar. Vale. Vale, por aquí, fantástico, me dicen Isabel de Málaga, bienvenida Isabel, un placer, un placer. Tus charlas me sirven porque actúan como un espejo, rebotan en mí y luego hacen un examen interior. Muchísimas gracias Isabel por tus palabras. Es de hecho una de las estrategias también para superar la tristeza. Al hablar con otros, el otro te va a devolver cosas acerca de ti mismo que te van a ayudar a superar esa situación. ¿Vale? Otra herramienta importante para superar la tristeza son las distracciones. Tenemos que distraer la atención porque está la mente siempre en el mismo punto, es aquello que nos hace estar tristes. Es decir, si por ejemplo hemos perdido en esta situación, hemos perdido a un ser querido, estamos todo el día en la cabeza con esa idea, ¿no? Qué pena, qué pena, qué pena, que ha fallecido, qué pena, o pues, por eso os digo, si hemos tenido un accidente y hemos tenido una discapacidad, o hemos perdido algún miembro de nuestro cuerpo, es lo mismo, qué pena, cuánto lo lamento. La atención está totalmente centrada ahí y lo que tenemos que hacer es sacarla de ahí. Tenemos que romper ese bucle y sacarla distrayéndonos. ¿Cómo nos distraemos? Pues, por ejemplo, haciendo actividades placenteras, saliendo aunque no nos apetezca. Aunque no nos apetezca. Y aunque sea con esa cara triste que decimos, es que yo no soy esta. Sí eres esta. Eres esa persona. O sea, tú tienes muchas facetas y una de ellas es esa tristeza que todos tenemos, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos estado tristes. No pasa nada. ¿Vale? Que esa es otra creencia que solemos tener mucho, ¿no? Nos da vergüenza sentirnos tristes porque en esta sociedad tenemos que estar alegres, ser exitosos, tener una casa, hijos, estar casados, tener dinero. Claro, la tristeza no tiene ahí cabida, eso no es verdad. Claro que tiene cabida, todos estamos tristes, todos sufrimos. ¿Vale? Luego, salir, hacer aquello que me encanta hacer. Si es bailar, bailar, si es cantar, cantar, eso ni os cuento, eso sería maravilloso que lo hicierais. Hacer deporte, esto ya lo sabemos, lo que pasa es que a veces cuesta mucho dar el primer paso, pero no os preocupéis, dad el primer pasito, que puede ser, pues me gusta bailar, voy a ir a ver en esa academia a ver qué ofertas tienen o a ver qué tipo de baile hay. Ese ya es un primer paso. O sea, importante también en la gestión de esta emoción ir paso a paso, no pretender que de un día para otro la tristeza se vaya de nuestra vida. ¿Sí? Si trabajamos desde el cuerpo, podemos trabajar la tristeza con la meditación, la relajación, la respiración. La semana pasada expliqué una técnica de respiración con el mindfulness. Hoy vamos a hacer una práctica al final, espero que me dé tiempo, de mindfulness para trabajar ambas emociones que vamos a ver hoy. Una práctica de mindfulness de autocompasión. ¿Vale? Podemos trabajar mediante la visualización, visualizándonos que estamos bien o visualizándonos que estamos en un sitio tranquilo y, como os he dicho antes, el ejercicio físico. Normalmente se combinan ambas estrategias, ¿eh? La una y la otra se combinan. Bien, continuamos. Vamos a hacer ahora mismo, todos juntos, lo vais a hacer, digamos, mentalmente, esta práctica de afrontamiento de la tristeza. Entonces, mirad, os voy a decir, digamos, como las pautas que hay que hacer y os voy a preguntar qué hacéis vosotros en ese caso. Si os queréis tomar nota, perfecto, porque así lo podéis trabajar más despacito en casa. Mirad. Bueno, deciros que estamos retransmitiendo en directo en Facebook y que luego vais a tenerlo colgado también el vídeo en YouTube y lo podéis ver cuantas veces queráis. Mirad, ¿qué hay que hacer con la tristeza? Pues lo primero, expresarla. Os iba a preguntar, pero bueno, ya me he adelantado. Es decir, expresar la tristeza, llorando, berreando, hablando con otro, escribiendo, pintando, bailando, expresar la tristeza. Entonces yo lo que os pregunto es, ¿tú te permites expresar la tristeza? ¿Te lo permites a ti mismo? ¿A ti mismo?
¿Te permites el llanto? Lo dejo ahí para que cada uno haga ese ejercicio de autoindagación y se conteste. Vale. Segundo paso, aceptar la tristeza. Aceptar la tristeza, lo digo otra vez. La tristeza está ahí por algo. Vamos a ver luego qué es lo que hay detrás. Está ahí por algo. Aparecido en tu vida por algo, para protegerte de algo, para reparar algo en ti que está dañado. Vale. Luego os leo, que veo que estáis poniendo cosas maravillosas. Bueno, os veo ya que sois expertos, así me gusta. Vale, aceptar la tristeza. Y os pregunto, ¿tú aceptas la tristeza o más bien te resistes a ella? Porque no sé si sabéis que todo aquello a lo que te resistes persiste, sigue ahí. Pensad esto que os digo. Vale. Importante, tercer punto, comprender el porqué de la tristeza. ¿Qué hay detrás de la tristeza? ¿Qué necesidad hay detrás? Os comenté que detrás de cada emoción hay un mensaje, hay una necesidad. Sí que os voy a preguntar, ¿qué necesidad creéis que hay detrás de la tristeza? Normalmente en cada caso será una, pero sí que hay una común, una necesidad común que hay detrás de la tristeza. ¿Qué necesidad puede ser esa? ¿Me contestáis? ¿Me decís? ¿Qué necesidad puede haber detrás de la tristeza? Cuando yo estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué necesito? ¿Qué me decís? A ver. ¿Por qué sientes? A ver, ¿por qué sientes? ¿Qué necesidad hay detrás de la tristeza? Pensad. ¿Qué me decís? Porque no nos responde el vehículo, dice José. Desahogo. Bueno, José, cuando no nos responde el vehículo, me imagino que te refieres al cuerpo, ¿no? Que a veces el cuerpo, que cuando el cuerpo tiene algún dolor, tiene algo, es que algo no va bien en nuestra mente. Desahogo, dice por ahí, que hay detrás de la tristeza. Las sensaciones son vida, dice Leticia. Vale, mirad, normalmente detrás de la tristeza la necesidad que suele haber es una necesidad de cariño, de amor. Necesitamos que nos quieran, de afecto, de reconocimiento. Que nos quieran, que nos reconozcan. Pensadlo. Normalmente es esa necesidad la que suele haber detrás de la tristeza. Y fijaos qué cosa maravillosa que la tristeza provoca eso en los demás, porque provoca esa empatía que hace que se acerquen a ti para consolarte, ¿no? Y por último, en esta estrategia de afrontamiento que estamos viendo, hay que localizar aquellos recursos que te puedan apoyar. ¿Vale? Aquellos recursos que te puedan apoyar. Entonces yo os pregunto, ¿cómo estás cuidando de ti mismo? ¿Cómo estás cuidando de ti mismo? ¿Pides ayuda o intentas resolverlo solo? Esos recursos que os digo pueden ser recursos externos, de gente que nos ayuda, o pueden ser recursos internos que tenemos nosotros. Entonces, os dejo ahí esas preguntas para que reflexionéis acerca de vuestra manera de afrontar la tristeza, porque es fundamental darse cuenta de eso para poder gestionarla adecuadamente. ¿Qué más? ¿Me decís más cosas por aquí? A ver. Ay. ¿Algo más en el chat me ponéis? Vale, estáis hablando entre vosotros, ¿no? Intentar salir del problema que tienes para salir de ella. Claro, eso es intentar salir del problema para salir de ella, es decir, claro, la tristeza te lo ha provocado algo o alguien, esa pérdida que decíamos antes, esa situación que no has conseguido superar en ese momento, que no quiere decir que no la vayas a superar después. Eso entraría dentro de comprender el porqué de la tristeza, es decir, ¿por qué estoy yo triste? ¿Qué necesito? Vale, ¿y qué puedo hacer para salir de esta situación? Que a lo mejor puede, pues eso, ¿cómo me cuido a mí mismo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Sí? Son una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, está bien que nos dejemos llevar en determinados momentos por la tristeza,
y digas, pues ahora estoy triste, me da la gana, estoy triste y aquí me quedo. Pero llegará un momento que tengamos que ponernos vamos, en el asunto, ¿no? Cartas en el asunto para resolverlo. Vale, mirad, os voy a dar una estrategia que a mí me encanta. A mí esta dinámica para trabajar la tristeza me parece maravillosa, que es escribirle una carta a la tristeza. Es una manera de soltar, es muy terapéutica, todo aquello que llevas dentro, ¿no? Es decir, empiezas a escribir en una especie de escritura automática sin pensar demasiado, crea tristeza, 2 puntos. Y empiezas. Os vais a quedar alucinados porque ahí empieza a salir, es un desahogo muy grande, ¿no? Incluso ahí, sin daros cuenta, porque va a salir lo inconsciente, vais a poder a lo mejor encontrar el porqué de esa tristeza, ¿no? Que es lo que lo ha desencadenado y que ha hecho que sea a lo mejor tan duradera o tan intensa. Entonces, una buena recomendación que os doy sería esta: escribir una carta a la tristeza, hablar con ella de esta manera, muy buena, de esta manera un poco simbólica, aparte de las anteriores que os he dado, ¿vale? Y os dejo esta frase que a mí me encanta. Realmente, cuando uno está triste es porque se niega a aceptar que el mundo es como es y pretende que ese mundo sea como él quiere que sea. ¿Os dais cuenta de esto? Lo importante que es. Si normalmente cuando uno está triste es porque está negando algo, no está aceptando algo que está sucediendo y quiere que el mundo sea como él quiere que sea y por eso pues se entristece. Hay algunas personas que se enfadan, pero otras se entristecen. Normalmente eso va a depender un poquito de lo que os decía antes, nuestro proceso de atribución. Si creemos que eso no tiene solución, nos vamos a poner tristes. Si vemos que puede tener una solución y podemos urdir un plan, a lo mejor nos enfadamos, ¿vale? No nos ponemos tristes, pero nos enfadamos antes de llevar a cabo ese plan. ¿Sí? Voy a ver qué me ponéis porque hasta aquí la tristeza. Vale, por ejemplo, dice Rebeca, yo es que no me llevo muy bien con la tristeza, pero ella insiste en estar conmigo. Bueno, pues Rebeca, si insiste en estar contigo, es que aún no has escuchado el mensaje que tiene que decirte. Entonces, escúchalo. Utiliza alguna de estas técnicas que te he dicho para escucharlo. Otra cosa que os digo es que, por supuesto, que la tristeza, igual que la depresión, se curan, se solucionan, no es permanente. Que penséis eso también. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho mente y cuerpo para superarlo. Y no desfallecer, o sea, ir viendo mejor todo lo que hemos avanzado y no lo que nos queda por avanzar. Vale, a ver, os leo una última vez y ya paso con la angustia. Me dice Rebeca, ok. Vale. Bien, hasta ahí bien. Vamos a hablar ahora de otra emoción, que es la ansiedad. Ahora os la distingo de la angustia. Vamos a hablar de la ansiedad, que además es una emoción que también se ha dado bastante en esta situación que hemos estado viviendo, o que, bueno, nosotros la podemos tener también si trabajamos como somos asistentes personales, si trabajamos con personas con discapacidad. En algún momento, a lo mejor, hemos sentido esa ansiedad cuando hemos tenido que ir a trabajar y hemos tenido que coger un transporte público o a la hora de movilizar a nuestro usuario. Es decir, es una emoción que ha estado ahí todo este tiempo bastante presente. Entonces vamos a ver qué es la ansiedad. Mirad, la ansiedad en principio se define como una emoción básica, pero no es una emoción primaria, una emoción pura, porque comparte bastantes recursos tanto con el miedo, bastantes, como con el estrés. Más bien podríamos decir incluso que es un proceso emocional, ¿no? La ansiedad. Mirad, y vamos a distinguirla del miedo, del que ya hablamos el otro día. Mirad,
En teoría, el miedo es una reacción ante un peligro que está ahí, en principio bastante real, bastante presente, mientras que la ansiedad se anticipa, muy importante este verbo, la ansiedad se anticipa al peligro. Ese peligro es un peligro futuro, indefinible, imprevisible, pero digamos que ese peligro no está presente. No está presente. En el caso del miedo, puede que ese peligro sí que esté presente porque sea a lo mejor, por ejemplo, un animal, ¿no? Pero desde luego en el caso de la ansiedad no está presente. Luego os voy a decir una cosa muy importante. Nos estamos adelantando, nos estamos yendo al futuro. Si no está presente, si ese peligro, ese miedo no está presente, no existe. No existe, solo existe en nuestra mente. Y de hecho, la mayoría de esos peligros o preocupaciones que nos imaginamos nunca llegan a cumplirse. Pero eso sí, la ansiedad ha estado ahí trabajando en nuestro cuerpo, haciéndonos polvo. Eso lo sabéis bien, ¿no? Entonces, tened claro que esa ansiedad se anticipa a un peligro que realmente no existe. ¿Vale? En el caso del miedo, se supone que cuando reaccionamos a ese peligro, a ese daño, es una reacción proporcionada. Sin embargo, en la ansiedad es desproporcionada. Es desproporcionada con ese peligro, por lo que os decía, porque es un peligro que en principio no está ahí. Por eso esa reacción es desproporcionada. En el miedo hay mayor urgencia, en la ansiedad no hay tanta urgencia. El miedo es más súbito, en principio, y sin embargo la ansiedad es de mayor duración. No es tan súbita, sino que es continuada en el tiempo. Entonces, normalmente se dice que cuando en el caso del miedo la estrategia del escape, el huir o el evitar esa situación no funcionan, fracasan, ese miedo se transforma en ansiedad. ¿Vale? Espero que os quede un poquito más claro lo que es la ansiedad, porque yo me he dado cuenta, trabajando tanto en mis sesiones de orientación como de coaching, que mucha gente le llama ansiedad simplemente, tengo una ansiedad, se llevan así las manos al corazón. Tengo una ansiedad, bueno, no tienen ansiedad, lo que tienen es cierto nerviosismo, están nerviosos, están inquietos, pero no es ansiedad lo que sienten. ¿Vale? Continuamos. ¿Cuál es la función de la ansiedad? Es la movilización, movilizar recursos, movilizarte a la acción, a que ese supuesto peligro, ese supuesto daño que está ahí, que viene a por ti, va a hacer que te muevas, que te muevas, que hagas algo para o bien evitarlo o bien hacerlo frente. ¿Vale? Con lo cual la ansiedad es muy motivadora, igual que el miedo, o sea, nos lleva bastante a la acción. Comparte un poco también las funciones del miedo. El miedo tiene más esa labor de protección, pero la ansiedad también nos está protegiendo de ese supuesto peligro. El problema es que a veces ese peligro, la mayoría de las veces, no suele ser real. Pensad en alguna situación en la que habéis tenido ansiedad, como habéis visto que luego o no se cumple o no era para tanto. No era para tanto. Vale. ¿Qué nos suele producir ansiedad? Aquí es igual que el miedo, pues tantas situaciones como personas. Entonces, os he puesto ahí alguna, por si os resuenan. Por ejemplo, nos suele provocar ansiedad alguna situación de evaluación social. Esto quiere decir que a veces nos produce ansiedad la crítica. Tenemos ansiedad pues, que nos puedan rechazar, que no nos acepten. Eso, que nos juzguen, eso nos genera bastante ansiedad. Por ejemplo, que sea un peligro físico, eso, una amenaza con un peligro físico, pues nos produce también ansiedad. Por ejemplo, en esta situación, mucha gente sí que ha tenido ansiedad porque han identificado el virus como un peligro físico verdaderamente que está ahí, que me puede agredir o bueno, que me puedo contagiar y bueno, fijaos, aquí ha pasado muchísimo, ¿no? Porque hemos identificado el pensamiento de virus igual a muerte, virus igual a contagio, contagio igual a muerte, más bien ese
esa línea, ¿no? Esos tres pensamientos seguidos. Cuando todos en nuestro entorno conocemos gente que se ha contagiado y bueno, ha pasado más o menos la situación en su casa, en cierta cuarentena, pero bien, sin demasiadas dificultades. Sin embargo, nosotros hemos hecho esa distorsión cognitiva, ¿no? Virus igual a contagio, igual a muerte, ¿no? Lo hemos visto como una amenaza y eso nos ha podido crear ansiedad. Nos pasa también mucho con las situaciones ambiguas. Si hay una situación ahí que no sabemos, ambigua, que no sabemos cómo interpretar, eso nos suele generar ansiedad. O alguna rutina diaria, si tenemos también un patrón de pensamiento como el que hemos visto antes, de personalidad, con un alto grado de neuroticismo, a lo mejor ciertas rutinas diarias nos pueden provocar ansiedad, ¿no? Ojo, esto no me sale, esto tal, en general. Pero os digo que hay tantas situaciones, como personas. También nos produce ansiedad pues, los animales, tener agorafobia, ¿vale? Os he puesto algunas por identificar porque si no nos vamos a... Nos estamos 2 días hablando de la ansiedad, que da para ello realmente. Mirad, también en la ansiedad es importante el pensamiento, lo que nos decimos. Y cuando tenemos ansiedad hay 3 sesgos en nuestra manera de pensar, en nuestro procesamiento cognitivo, que son un sesgo de la atención, de la memoria y de la interpretación. Un sesgo de la atención porque solo prestamos atención a aquello que está en sintonía con eso que nos angustia. Pongamos, si es el virus, pues el virus. Y solo prestamos atención a eso, a esas noticias, a esos comentarios, a esos consejos que están en sintonía con el objeto de nuestra angustia. Por eso, una de las técnicas que habíamos dicho era distraer la atención. Antes lo hemos visto. Distraer la atención, engañar a la atención para que se ponga en otro sitio y no entre en ese bucle. Tenemos otro sesgo que es el de la memoria, es decir, si queremos enfrentarnos a un peligro que es ambiguo o que nosotros consideramos que nos va a hacer daño, vamos a echar mano de nuestras experiencias anteriores. Entonces, en nuestra memoria vamos a ir a esas experiencias en las que ha habido pues, angustia, miedo. Entonces, estamos sesgando porque estamos recordando solamente aquellas experiencias que están relacionadas con la ansiedad y las demás las obviamos. ¿Cuánto nos pueden venir de perlas para gestionar la ansiedad? ¿Sí? Y por último, hacemos un sesgo en la interpretación de los hechos por lo mismo que estamos diciendo. Es decir, yo tiendo a interpretar los hechos en sintonía pues, con mi atención, con mi memoria y en sintonía con lo que estoy sintiendo. Y tiendo a, por ejemplo, preocuparme y tiendo a sentir angustia. Mirad, estos serían, tanto la angustia como la preocupación, 2 efectos subjetivos de la ansiedad. La angustia sería como ese sentimiento que viene con la ansiedad, un sentimiento subjetivo que viene con la ansiedad, o sea, está muy, muy ligado a ella. Y la preocupación sería ese sesgo de interpretación que hacemos, porque cuando tenemos angustia estamos eternamente preocupados por ese supuesto peligro que creemos que nos amenaza, ¿no? ¿Sí? De la preocupación también da para hablar en otra webinar que en su momento ya podemos dar, ¿vale? Lo dejo ahí porque también hay estrategias muy concretas para romper con ese círculo que genera la preocupación. Vale, mirad. Y continuamos entonces. Bueno, no sé cómo vais, os voy a preguntar, que veo yo aquí que estoy como hablando y quiero que me digáis cómo vais hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Vale, todo bien. Bueno, aquí por ejemplo Rebeca está contando que ella luchó con la depresión durante 4 años con ayuda, de los cuales 2 años con medicación. Y luego dijo que tenía que salir por sí misma sin medicación. Vale.
¿Todo bien por ahí? Ujú. Vale, es importante que Isabel dice, yo estoy escribiendo mi carta a la tristeza mientras te oigo. Fantástico. Gracias. Te va a venir genial. Bueno, Rebeca dice, mi exmarido me hizo creer que no valía para nada y yo me lo creí. Efectivamente, ahí tenemos que trabajar, hay muchas creencias que en ese caso no son nuestras, sino que nos las han inculcado, que puede ser, pues eso, una persona que nos decía esas cosas, que de alguna manera nos maltrataba psicológicamente y que nosotros efectivamente nos las hemos creído. Y eso hay que trabajarlo. No sé si seré capaz de escribirla. Vale. Ánimo, Leticia, escribe esa carta, ya verás qué bien. Vale. Luego, si queréis, esa carta la podéis guardar, la podéis quemar, la podéis enterrar. Eso, lo que queráis. Lo que queráis. Un libro. Pues si es un libro, pues escribid un libro. Si da para un libro, pues un libro. ¿Cuántos libros han empezado así? Decir, bueno, me voy a desahogar. Voy a escribir no lo voy a publicar, voy a escribir mi experiencia y ya está. Y bueno, y luego han sido publicados, ¿no? Bueno, mirad, para terminar ya con la ansiedad, bueno, como sabéis, las consecuencias que tiene cuando esa ansiedad es patológica y se queda ahí enquistada, pues son trastornos de ansiedad, bien pues ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos por estrés postraumático, fobias, trastornos de pánico, ¿vale? Eso es ya cuando hemos llevado la angustia al extremo, ha estado mucho tiempo con nosotros y se ha terminado cronificando y se producen este tipo de trastornos que también hay que tratar con un profesional. ¿Vale? Vale. Como veis, las estrategias para combatir la angustia son igual que las de la tristeza. Son, en general, para casi todas las emociones, suele coincidir. Yo lo que quería ahora hacer con vosotros, que además vamos bastante bien de tiempo, es 2 ejercicios más. Mirad, os propongo hacer un listado, no ahora, cuando queráis, un listado de estas preocupaciones habituales que tenéis y que cuando hagáis ese listado, que son 10 preocupaciones, 11, luego prioricéis, pongáis la preocupación 1, la 2, la 3, la 4, para que veáis cuando hagáis ese listado a qué estáis dando importancia en vuestra vida y muy probablemente a lo mejor os deis cuenta que muchas de esas preocupaciones no dependen de vosotros, no están en vuestras manos. Pues por ejemplo, si alguna es estoy preocupada por la situación económica por el COVID-19. Bueno, a lo mejor es una preocupación que no te deja dormir. Entonces, date cuenta si tú ahí depende de ti el poder hacer algo o no depende de ti el hacer algo. ¿Bien? Entonces, como sugerencia para trabajar esas preocupaciones que a veces nos pueden llevar a esa angustia, haceros ese listado muy despacito y luego ir analizando si podéis trabajar o no con esas preocupaciones, si depende de vosotros, y cuál es la más importante y la menos importante para vosotros. Vale, por ahí me seguís diciendo cosas, me encanta lo que participáis. Vale, fantástico, vale, bien. Mirad, vamos a hacer la práctica muy brevemente de mindfulness. Es una práctica de autocompasión en la que vamos a trabajar eso, la compasión. La vamos a hacer muy brevemente. Esta os va a servir, esta práctica, tanto para trabajar la tristeza como para trabajar la angustia. Incluso puede que os sirva para trabajar alguna otra emoción. ¿Vale? Entonces, vamos a ponernos en nuestra posición normalmente habitual de meditación, que os digo cómo es. Bueno, ahí donde estéis sentados, en el sofá, en una silla, vais a cerrar los ojos, vais a poner la espalda lo más recta posible, las manos o bien en el regazo, una palma encima de la otra, o bien las 2 palmas en las rodillas, y vais a ir así con esa espalda recta,
para que circule bien la energía, vais a cerrar los ojos. Yo también los voy a cerrar con vosotros, lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Y vais a empezar a respirar. Inspirando por la nariz y expirando también por la nariz. Salvo si tenéis mucha ansiedad, mucha tensión, podéis expirar por la boca. Pero si no, inspiramos por la nariz. Expiramos por la boca. Y de esta manera estamos poniendo nuestra atención en la respiración. Para que esta respiración nos sirva de anclaje al momento presente. Al concentrarme en mi respiración, no presto atención a los pensamientos que me llegan. Si estos pensamientos llegan, lo que voy a hacer es observarlos y dejarlos pasar. Observo ese pensamiento y lo dejo pasar. Y continúo en mi respiración. Al inspirar siento cómo entra el aire por mis fosas nasales, que quizás es un aire más fresco, y cómo sale después más cálido por mis fosas nasales, después de haber recorrido mi cuerpo, mis órganos. Continúo respirando y ahora voy a pensar muy brevemente en una situación que me provoque, me haya provocado recientemente o me esté provocando o bien tristeza, o bien angustia, bien preocupación. Voy a traer a la mente esa situación mientras continúo en mi respiración. Sintiendo en mi cuerpo ese sutil movimiento de la respiración, ese oleaje de la respiración. Pienso en esa situación y me voy al cuerpo. Intento localizar en qué parte del cuerpo siento más esa tristeza, esa angustia, esa preocupación. ¿Qué parte de mi cuerpo está dolorida? Hay una tensión, una molestia. Y me abro a ese dolor, a esa tensión. A esa amargura. Dejo que se exprese en mi cuerpo.
y respiro. Me voy a decir en este momento, esto es un momento de sufrimiento. Esto duele. Y lo experimento, lo siento en el cuerpo. En alguna parte en concreto. Puede ser en el pecho, en la espalda, en el estómago. Estoy ahí con mi emoción, dejándola expresarse. Y me digo, esto es un momento de sufrimiento. Esto duele. Pero al mismo tiempo también me digo, el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Todos sufrimos. No solo yo estoy sufriendo. No estoy sola. No estoy solo en esto. En algún lugar, en este preciso momento, también hay alguien que seguro está sufriendo. No estoy solo en esto. Y respira. Lleva tu respiración hacia esa parte del cuerpo en la que está localizada la emoción. Esa parte del cuerpo que tiene dolor, que tiene tensión. Respira y lleva hasta ahí el aire. Y al expirar, suelta parte de esa tensión, de esa molestia, de ese dolor. Ahora voy a colocarme las manos en el centro del pecho y ahí voy a permitirme sentir esta emoción. Voy a aceptarla y a darme ternura, a darme cariño por sentir esta emoción. Puedo decirme a mí mismo palabras, por ejemplo, que me ayuden a acoger, recibir esta emoción con amabilidad, con cariño. Puedo decirme, me acepto y me quiero junto con esta emoción, junto con este dolor, esta tristeza. Puedo decirme, me perdono, soy fuerte, puedo soportar con firmeza este sufrimiento, porque no estoy solo,
Sufrimiento forma parte de la vida. Acepto todos los ciclos vitales. Y sé que igual que ha venido este sufrimiento, y lo siento en mi cuerpo, igual que ha venido, se va. Y ahí con las manos en el pecho, sintiendo muy profundamente tu respiración, en conexión contigo, déjate mecer, déjate abrazar, déjate querer. Por esta música. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena permita, pena ahora tú respira. Alors je respire, et même si la tête me vuelve a atrapar, a veces pasa. Alors je respire, et après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Respira y suelta el lamento. Respira, envuélvete el viento. Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo.
Despacito. Voy a hacer 2 respiraciones profundas. Y agradeciéndome este momento de cuidado y de atención que he tenido hacia mí mismo, voy poco a poco abriendo los ojos y volviendo al momento presente. Bueno, respondo muy rápidamente a alguna pregunta que tengáis porque estamos ya un poquito fuera de tiempo. No sé qué tal os ha sentado esta meditación, si habéis conseguido conectar con esa emoción, si habéis conseguido daros cariño, acunaros como si fueras un bebé, permitiéndoos esa emoción, siendo conscientes que el sufrimiento forma parte de la vida, que es algo natural y que se supera. Si tenéis alguna pregunta, respondo. Vale, muchas gracias, me decís por aquí, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, de momento no. Vale. Perfecto. Bueno, observar ahora cómo se ha quedado vuestro cuerpo y vuestra mente después de estos minutitos de meditación, de autocompasión, y observar si hay alguna diferencia. Muy interesante por aquí. Gracias, gracias a vosotros. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido, estaría yo aquí hablando sola. Lo maravilloso es que lo podéis ver luego en diferido todas las veces que queráis. Muchas gracias, Rebeca, a ti, lo mismo te digo, es casi como si os hubiera conocido. Muchas gracias por compartir las experiencias que habéis compartido, ¿no? Algunas tan íntimas. Aquí os dejo mis datos personales por si tenéis alguna duda que queráis resolver. Mi correo, mi teléfono y mi página web. O si queréis conocer parte del trabajo que realizo. Muchísimas gracias a todos, un beso muy fuerte y os espero el próximo lunes. Tenemos una webinar a las 5 en la que vamos a hablar de... Gracias, Leticia, cariño. En el que vamos a hablar de el enfado y la ira, otra gran emoción que a veces también nos posee y no conseguimos que salga. Un beso muy fuerte a todos y espero veros en la próxima webinar o donde queráis. Gracias.